Siempre vemos las películas antiguas con túnicas blancas que parecen recién salidas de una lavandería moderna, pero la verdad es que la vida en el siglo I era marrón, polvorienta y profundamente orgánica. ¿Cómo se limpiaban realmente las personas cuando el papel higiénico ni siquiera era un concepto y el jabón como lo conocemos no existía? En este bloque vamos a desmantelar la imagen higienizada de la Biblia para descubrir los métodos sorprendentes y a veces repulsivos que se usaban para cuidar el cuerpo, desde esponjas comunitarias hasta aceites que servían para arrancar la mugre de la piel. La higiene de la época era una tecnología de supervivencia que dictaba quién vivía y quién moría en las ciudades abarrotadas del imperio. Para comprender la magnitud de este desafío, debemos borrar de nuestra mente la idea de un baño privado con agua corriente. En el año 30, tener acceso a agua limpia era un trabajo de tiempo completo que implicaba cargar pesadas tinajas desde pozos lejanos bajo un sol que no daba tregua. En las casas humildes de Galilea, el agua se reservaba prioritariamente para beber y cocinar. Lavarse el cuerpo entero era un evento excepcional. La mayoría de las personas convivía con una capa persistente de polvo del camino y sudor seco que se acumulaba en los pliegues de la piel, convirtiendo el aroma humano en una mezcla densa de lana vieja, humo de leña y desechos orgánicos que hoy nos haría retroceder de inmediato. Si sientes que las explicaciones tradicionales ya no son suficientes y quieres profundizar en las verdades ocultas que moldearon nuestro pasado, este es el lugar para ti. Forma parte de nuestro grupo de buscadores de respuestas y activa las notificaciones para que nunca te quedes fuera de estas revelaciones históricas. El tema de las necesidades básicas era, quizás, el punto más crítico de la salud pública. En las ciudades romanas como Jerusalén, existían letrinas públicas que consistían en bancos de piedra con agujeros donde la gente se sentaba hombro con hombro sin ninguna división. Lo más impactante no era la falta de privacidad, sino el método de limpieza. Una esponja atada a un palo de madera, llamada xylospongium, que se sumergía en un canal de agua con vinagre y que era compartida por todos los usuarios. En las zonas rurales, la situación no era mejor. Se utilizaban piedras lisas, trozos de cerámica rota o simplemente hojas de plantas locales, lo que generaba infecciones y parásitos que afectaban a gran parte de la población trabajadora. Resulta revelador descubrir que el jabón, tal como lo entendemos hoy con su espuma y fragancia, era algo totalmente desconocido para aquel joven de Nazaret y sus seguidores. Para quitarse la grasa y la suciedad incrustada después de una jornada de trabajo, se utilizaba una técnica que hoy nos parecería un tratamiento de spa extremo. Se untaban el cuerpo con aceites vegetales, generalmente de oliva, y luego raspaban la piel con un instrumento de metal curvado llamado estrígile. Este proceso no solo arrancaba la mugre, sino también las capas superficiales de la piel, dejando al descubierto una dermis sensible que debía protegerse nuevamente con más aceite para evitar que el sol del desierto la destrozara. Cada rincón de la vida diaria estaba marcado por esta precariedad sanitaria. Las túnicas, que a menudo eran la única prenda que poseía una persona, se lavaban con sustancias alcalinas naturales como la ceniza o, en los casos más extremos, con orina humana recolectada en vasijas públicas por su alto contenido de amoníaco. Caminar por las calles de una ciudad antigua era esquivar el lodo formado por los desperdicios que se arrojaban desde las ventanas y los excrementos de los animales de carga que saturaban el aire con un hedor punzante. El cuerpo era el lienzo donde se grababa esta lucha diaria, con manos agrietadas y pies que, debido al uso de sandalias básicas, estaban en contacto permanente con la inmundicia de las calzadas. La percepción del cuidado personal también estaba ligada a la religión de una forma asfixiante. Para un judío del siglo I, estar sucio no era solo un problema de salud, era una barrera espiritual que le impedía participar en la vida sagrada. Los rituales de purificación en las mikves eran obligatorios, pero incluso estos estanques de agua compartida podían convertirse en focos de infección si el flujo de agua no era el adecuado.
La paradoja era cruel. El deseo de estar puro ante Dios obligaba a las personas a sumergirse en aguas que, a menudo, contenían los gérmenes de cientos de otros fieles que buscaban lo mismo, creando un ciclo de enfermedades que la medicina de la época apenas alcanzaba a comprender. Debemos reconocer que esta falta de higiene industrializada forzó al ser humano a desarrollar un sistema inmunológico de hierro y a valorar el agua como el regalo más sagrado del universo. No había espacio para la vanidad en un mundo donde un simple corte infectado por la suciedad podía significar la pérdida de un miembro o de la vida misma. La presencia de parásitos intestinales y piojos era tan común que se consideraba parte de la condición humana normal, algo que afectaba desde el mendigo en la puerta del templo hasta los sacerdotes que servían en los altares más altos de Jerusalén. Al explorar estos detalles, entendemos por qué el gesto de lavar los pies a un invitado era mucho más que un acto de humildad. Era una necesidad sanitaria vital y un alivio físico incalculable. Quitar la costra de polvo y desperdicios del camino de los pies de alguien era devolverle su humanidad y su comodidad en un mundo que no ofrecía tregua al cuerpo. El mensaje que recorrió los caminos de Judea no ignoraba esta realidad. Al contrario, utilizaba estos elementos cotidianos, el agua, el aceite y el lavado, para hablar de una limpieza que debía empezar en el interior, pero que nunca olvidaba la fragilidad de la carne que habitamos. Caminar por las calles de Jerusalén durante una festividad no solo era un ejercicio de fe, sino una prueba de resistencia para los sentidos que ningún habitante del siglo XXI podría soportar sin desfallecer. En el año 30, la higiene urbana era una utopía. Los sistemas de alcantarillado, aunque avanzados para la época en algunas zonas romanas, eran incapaces de gestionar la densidad de población que se agolpaba en los mercados. Los desechos de los animales, los restos de los sacrificios en el templo y las aguas residuales de miles de hogares fluían por canales abiertos en medio de las calzadas. Esta exposición constante a la materia orgánica en descomposición convertía cada paso en un riesgo sanitario, donde el contacto físico con el prójimo implicaba compartir no solo el espacio, sino también una fauna invisible de bacterias y parásitos. En este contexto, el uso del aceite de oliva trascendía por mucho el ámbito de la cocina. Era el verdadero escudo químico de la población antigua. Ante la ausencia de jabones que pudieran emulsionar la grasa, las personas se aplicaban generosas capas de aceite para ablandar la suciedad incrustada y proteger los poros del polvo asfixiante. En las termas, tras el raspado con el estrígile, la piel quedaba vulnerable, por lo que el aceite actuaba como una barrera protectora contra las infecciones cutáneas que eran la causa de muerte de miles de personas. Lo que hoy vemos como un ritual de lujo en un balneario era, en tiempos de aquel joven de Nazaret, la única tecnología disponible para evitar que la dermis se pudriera bajo el sol inclemente de Judea. Resulta impactante descubrir que la falta de papel higiénico no era el único problema en el baño. La verdadera amenaza era el diseño mismo de las letrinas públicas, donde el peligro de una explosión de gas metano era una realidad documentada por los cronistas romanos. La gente solía entrar a estos espacios con amuletos de la suerte, temiendo que un demonio o una llama repentina saliera de los agujeros. La higiene dental era igualmente precaria, basándose en el uso de cenizas de madera, sal o incluso trozos de tela humedecidos para frotar los dientes. Aquellas sonrisas que vemos en las representaciones artísticas modernas son un mito. La realidad eran encías inflamadas y piezas dentales perdidas antes de los 30 años debido a la dieta abrasiva de granos molidos con restos de piedra. Bajo la superficie de esta crudeza, el lavado de la ropa representaba una de las tareas más agotadoras y menos higiénicas de la sociedad. Al no existir detergentes, las lavanderías o fullonicas utilizaban la orina fermentada como el agente principal para blanquear el lino y la lana debido a su alta concentración de amoníaco. Los trabajadores pasaban horas pisando las prendas dentro de tinajas llenas de orina para eliminar las manchas de grasa y sudor acumuladas durante meses. El olor de estas lavanderías era tan penetrante
que solían estar ubicadas en las afueras de los centros urbanos, recordándonos que incluso la blancura de una túnica impecable tenía un origen que hoy consideraríamos repulsivo y degradante. La higiene de las manos era otro terreno de conflicto cultural y religioso, donde lavarse antes de comer no era una recomendación médica, sino un mandato ritual estricto para ciertos grupos. Sin embargo, este lavado solía consistir en derramar un poco de agua sobre los dedos, lo cual era insuficiente para eliminar los patógenos de un mundo donde se comía con la mano directamente de platos compartidos. Esta costumbre facilitaba la propagación de enfermedades gastrointestinales que diezmaban a las familias, especialmente a los niños, convirtiendo cada comida comunitaria en una ruleta rusa biológica. La resistencia de aquel maestro Galileo a seguir ciertos rituales de lavado de manos no era una falta de higiene, sino un cuestionamiento a la hipocresía de priorizar la limpieza simbólica sobre la salud real del corazón. ¿Te habías detenido a pensar en que algo tan básico como el jabón o el papel higiénico es lo que realmente nos separa de la vida cotidiana de los profetas? Si te fascina descubrir estos detalles incómodos que hacen que la historia cobre vida de una forma cruda y real, no dejes que el conocimiento se detenga aquí. Únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad y activa las notificaciones para que nunca veas el pasado con los mismos ojos. Suscríbete ahora y acompáñanos a descubrir lo que los libros de texto prefieren callar. En las zonas de pastoreo y agricultura, la convivencia estrecha con el ganado hacía que los insectos fueran compañeros inseparables de la vida diaria. Las moscas, atraídas por el sudor y los desechos, eran el vector principal de infecciones oculares que causaban cegueras permanentes en gran parte de la población. No había repelentes ni mosquiteras. La única defensa era el humo de las hogueras y el uso de ungüentos espesos que intentaban mantener a raya a los parásitos. Esta vulnerabilidad física creaba una sociedad donde la salud era vista como un milagro constante, un estado de gracia frágil que podía romperse con la picadura de un insecto o el consumo de agua estancada en una cisterna mal cuidada. Al profundizar en estos contrastes, entendemos que la dignidad humana en el siglo I se construía a pesar de la materia, no a través de ella. Mantener el honor en un cuerpo que constantemente sudaba, se ensuciaba y olía, requería una disciplina espiritual y física que hoy no alcanzamos a imaginar. El agua no era solo un recurso para limpiar el cuerpo, era el elemento que marcaba la diferencia entre la vida civilizada y la degradación absoluta. Por ello, las promesas de fuentes de agua viva que brotaban para siempre tenían un impacto psicológico brutal en una audiencia que pasaba la mitad de su vida con sed y la otra mitad luchando contra la suciedad del mundo. Finalmente, la higiene en los tiempos de la Biblia nos obliga a reconocer la increíble fortaleza de nuestros antepasados. Vivían en una simbiosis con la tierra y sus microbios que nosotros hemos olvidado en nuestras burbujas desinfectadas. Su relación con el cuerpo era mucho más honesta y descarnada. Sabían que la carne es perecedera y que la limpieza total es una ilusión pasajera. Al despojar a la historia de sus filtros modernos, descubrimos que la verdadera pureza que buscaban no era la ausencia de microbios, sino la integridad de un espíritu que se mantiene en pie incluso cuando sus pies están cubiertos por el barro y la inmundicia de los caminos de la historia. Si nos sumergimos en los problemas ocultos de la salud pública en el año 30, descubrimos una realidad cruda que las pinturas renacentistas han borrado por completo. La higiene era un sistema de castas donde el olor corporal delataba tu posición en el mundo. El verdadero drama no era solo la falta de agua, sino la convivencia forzosa con enfermedades que hoy consideraríamos erradicadas. La realidad era que la mayoría de los habitantes de Judea sufrían de infecciones parasitarias crónicas. Los piojos y las pulgas no eran una molestia ocasional, sino compañeros constantes que habitaban en las costuras de las túnicas de lana que rara vez se lavaban. Estos problemas ocultos generaban un estado de irritación física y agotamiento que marcaba el carácter de una población que vivía al borde de la desesperación sanitaria. Este sistema generaba una realidad cruda respecto a la mortalidad infantil.
donde la falta de higiene en los partos y la contaminación de los suministros de agua hacían que llegar a la edad adulta fuera un auténtico milagro. Los problemas ocultos del almacenamiento de agua en cisternas domésticas eran letales. El agua estancada se convertía en un nido de larvas de mosquitos y bacterias que provocaban fiebres tifoideas y disentería. La realidad cruda es que la limpieza que se practicaba era puramente superficial y ritual. Podías lavar tus manos 7 veces por motivos religiosos, mientras bebías agua que contenía los desechos de la aldea vecina. Esta desconexión entre la pureza espiritual y la realidad biológica es la que mantenía a las comunidades en un ciclo constante de luto y enfermedad. Otro factor de la realidad cruda que casi nunca se detalla es la gestión de los cadáveres y los desechos de los sacrificios en el Templo de Jerusalén. Durante las grandes fiestas, miles de animales eran degollados, generando ríos de sangre y toneladas de vísceras que debían ser evacuadas rápidamente para evitar una epidemia de peste. Los problemas ocultos de este sistema de drenaje arcaico atraían a nubes de moscas y jaurías de perros callejeros, creando un foco de infección justo en el centro del lugar más sagrado de la nación. La realidad cruda era que el fervor religioso convivía con un riesgo biológico extremo, donde el olor a incienso luchaba desesperadamente por tapar el hedor de la muerte y la putrefacción que emanaba de los valles circundantes como el de Gehenna. A esto debemos sumar la presión del hacinamiento en las posadas y casas compartidas, donde la higiene del sueño era inexistente. Los problemas ocultos de compartir esteras y mantas con extraños facilitaban la propagación de la sarna y enfermedades de la piel, que eran vistas como castigos divinos o señales de impureza moral. La realidad cruda es que el cuerpo humano era un territorio en disputa, colonizado por insectos y hongos que la medicina de la época, basada en ungüentos de dudosa eficacia, no podía combatir. En este entorno, la figura de alguien que pudiera sanar la piel con un toque o devolver la vista a ojos nublados por las infecciones era percibida como una fuerza que desafiaba no solo la enfermedad, sino la inevitable degradación física a la que todos estaban condenados. La higiene menstrual era otro de los grandes problemas ocultos, rodeado de tabúes que aislaban a las mujeres y las obligaban a usar materiales rudimentarios que a menudo causaban infecciones graves. La realidad cruda es que la ley religiosa dictaba el aislamiento, pero no ofrecía soluciones prácticas para la salud femenina en un mundo sin productos sanitarios. Esto creaba una carga de vergüenza y malestar físico que se transmitía de generación en generación, donde la anatomía femenina era vista como una fuente constante de impureza que debía ser gestionada con un rigor casi militar. Esta discriminación biológica era la base de una estructura social que utilizaba la higiene como una herramienta de control y exclusión para mantener a los impuros lejos de los centros de poder. Incluso la preparación de los alimentos escondía peligros mortales, ya que la carne se vendía en mercados abiertos, expuesta al polvo y a los insectos durante horas. Los problemas ocultos de la triquinosis y otras infecciones alimentarias eran el pan de cada día para quienes no podían permitirse el lujo de inspeccionar la calidad de lo que compraban. La realidad cruda era que comer era un acto de fe, una apuesta contra los parásitos que habitaban en los tejidos de los animales mal alimentados. Esta precariedad alimentaria fortalecía la idea de que la vida humana pendía de un hilo delgado, sujeto a la voluntad de fuerzas invisibles que habitaban en la comida, en el agua y en el mismo aire cargado de polución orgánica. Finalmente, debemos hablar de la realidad cruda de las heridas y las infecciones menores, que en el año 30 eran sentencias de muerte potenciales. Sin antibióticos ni desinfectantes químicos, un simple raspón en el campo podía convertirse en una gangrena en cuestión de días. Los problemas ocultos de esta vulnerabilidad extrema creaban una sociedad endurecida ante el dolor, donde la pérdida de dedos o extremidades era aceptada como parte del destino. Por eso, el mensaje que hablaba de un cuerpo glorificado y de una vida sin dolor
resonaba con una potencia física que hoy, con nuestros hospitales y farmacias, nos cuesta incluso procesar. El sueño de la humanidad no era la riqueza, era simplemente la posibilidad de vivir un día más sin que el propio cuerpo se convirtiera en su peor enemigo. El desenlace de este viaje por la crudeza del siglo I nos deja frente a una verdad que suele incomodarnos. La fe de aquellos hombres no se vivía en catedrales asépticas, sino en la lucha diaria contra la fragilidad de la carne. La verdadera revelación no es la falta de agua o de higiene, sino la capacidad del espíritu humano para buscar la trascendencia en medio de la precariedad más absoluta. Al quitar los filtros de perfección, descubrimos que el mensaje de aquel joven Galileo era para personas reales, con cuerpos cansados, pies sucios y vidas marcadas por la vulnerabilidad física. Al final del día, la realidad cruda es que nuestra obsesión moderna por la desinfección nos ha alejado de esa conexión visceral con la tierra que ellos tenían. El rastro de la historia no se encuentra en el mármol limpio, sino en el polvo de los caminos que todavía guardan el secreto de una humanidad que no necesitaba papel higiénico ni duchas de agua caliente para reconocer lo sagrado en el otro. La pureza, tal como se enseñó hace 2000 años, nunca fue una cuestión de ausencia de microbios, sino de la transparencia de un corazón que se sabe mortal y, aún así, busca la eternidad. ¿Te habías imaginado que la brecha entre nosotros y los profetas era tan profunda en algo tan cotidiano como la limpieza personal? Si este choque con la realidad histórica te ha hecho valorar más el presente y mirar el pasado con una nueva honestidad, no dejes que esta serie termine aquí. Comparte estas crónicas con quienes buscan la verdad sin censura y únete a nuestra comunidad de exploradores de lo oculto. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la historia humana.